Bueno, ya estamos aquí para la segunda parte de este webinar con respecto a inteligencia artificial en los negocios. Como comentamos, nada más una mini super recapitulación muy breve. Vamos a platicar que eh, efectivamente la inteligencia artificial está sacada de la ciencia ficción, pero se separó de ella hace mucho tiempo. ¿Cuándo? Cuando la ciencia ficción empezó a desarrollarse en 1946, 1950, 1956. John McCarthy acuña el término de inteligencia artificial y entonces la inteligencia artificial deja de ser ciencia ficción para convertirse en ciencia. ¿Cuál es la iniciativa o la parte más importante de la inteligencia artificial? Que con ella logremos desarrollar mejores decisiones con más información en menor tiempo posible para eficientar los negocios. De eso se trata la inteligencia artificial y eso es lo que vamos a hacer. ¿De qué forma? Incrementando el valor de la data que tenemos para que mediante diferentes técnicas de modelado, de segmentación, de modelos matemáticos y de inteligencia artificial o machine learning, logremos pasar la data en información, la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. Ese es básicamente el objetivo principal. Así es que vamos a ver algunas formas en las que nosotros vamos a desarrollar inteligencia artificial. Lo que comentaba en el webinar anterior, en la primera parte, lo primero es un objetivo de negocio. Necesitamos tener una razón de negocio y esta se puede traducir o en indicador de negocio, en un KPI o en una pregunta de negocio de forma de las que se hacen en las juntas de alta dirección o los dueños o los directores generales de las organizaciones. El objetivo de negocio es primordial. Después de desarrollar un proyecto e identificar si es un proyecto de clientes, de productos, de precios, qué es lo que me queremos mejorar. Desarrollar infraestructura y capital humano, tomar el Big Data de donde esté para generar modelos, crear reportes para toma de decisiones y después generar procesos de toma de decisiones, ya sea manuales, personas, o automatizados con inteligencia artificial. Pero vamos a lo que venimos con esta segunda parte. Vamos a ver qué pasa en la industria del retail, que es muy específica con respecto a sus decisiones hoy en día. Eh, Básicamente necesitamos una pregunta de negocio, ¿sí? En primer lugar tenemos, ¿qué precio puedo incorporar para maximizar el ingreso de la rotación? ¿Sí? ¿Cómo puedo acelerar los procesos de toma de decisión en una baja rotación de una tienda? ¿Cómo puedo lograr incorporar eh, ¿qué precio puedo incorporar para maximizar el ingreso de la rotación? Perdón, estoy tratando de quitar la pantalla ahí porque ahí están justo las preguntas. Toma 1. Necesitamos incorporar todos los históricos de ventas. Y aquí es donde está el gran secreto. El Big Data. Imagínate el Big Data que debe tener una empresa de retail, ya sea una tienda departamental o un supermercado o una tienda de diferentes tiendas pequeñas de ropa o de cualquier tipo de productos. Toda la cantidad de ventas que hayan tenido en sus históricos. Imagínate un año, 2, 5, 10 años de ventas. Toda la información que te puede decir sobre sus ventas. ¿Cuándo se hicieron? ¿Qué productos se vendieron? ¿Cuándo se vendieron? ¿A qué hora se vendieron? ¿Cómo se cambiaron los SKUs, los números identificadores de cada uno de los productos? Segundo, identificar las características de los clientes que compran. Se empieza a complicar aquí el asunto porque entonces muchas tiendas por eso piden nuestro correo electrónico al menos o un identificador, no total, pero parte de la tarjeta de crédito. ¿Qué pasa si tú tienes una tarjeta interna de esta tienda? Una tarjeta de lealtad, una tarjeta de pagos diferidos o de lo que quieras. Entonces, la empresa de retail puede darte seguimiento con un número identificador para saber cuántas veces vas, con qué frecuencia, qué tipo de productos tienes, cuánto gastas comúnmente en la tienda. Y entonces, si tú tienes los históricos de venta como retailer, identificas las características de los clientes que te compras, puedes proyectar una base de datos
de prospectos con alta probabilidad de compra. Yo puedo saber qué producto le puede interesar a una persona y entonces ofrecérsela en el momento que esa persona típicamente va a comprar, ya sea Navidad, ya sea Día del Padre, ya sea cada quincena, ya sea cada fin de mes, ya sea semanalmente, los jueves en la noche, cuando sale del gimnasio. Generar una promoción en línea, vía correo, en web o presencial, real time. ¿Qué pasa si la caja registradora en ese momento imprime un ticket en base a la compra que tú hiciste para que el cliente vuelva a ir a otra compra durante los próximos 3, 4, 5, 7 días? Tomas nueva información y retroalimentas al sistema. ¿Qué quiere decir? Que la información que se generó en ese momento te va a permitir tener mejores datos de información si tú la logras retroalimentar. Es decir, tú vas a generar, por decir algo, una iniciativa con tus clientes, vas a poder desarrollar con tus clientes una promoción que te va a permitir ofrecerles un producto o una promoción en particular. Si ese cliente la recibe, la acepta y la toma, entonces ese cliente quiere decir que sí fue una promoción acertada. Esa promoción se mete en una retroalimentación y entonces vas a permitir tú que el sistema diga si fue correcta. Si el cliente no la aceptó, no compró, no hubo, entonces también se realimenta para que el sistema diga algo salió mal en este cálculo, por lo tanto hay que corregirlo. De una asertividad del 70% en la primera iteración, va a subir, por poner números simples y llanos y fáciles, a un 80% en la segunda iteración. El sistema se va a equivocar 20% de las veces y se va a utilizar la retroalimentación para ajustar lo necesario y que se equivoque solamente un 10% la siguiente iteración y tenga un 90% de asertividad. Esa es la parte importante de la retroalimentación. ¿Qué sigue? Otras industrias. Vamos a hablar sobre lo que es la industria, producción, etcétera. ¿Cómo puedo reducir tiempos y costos de logística, por ejemplo? ¿Cómo puedo hacer más eficientes los procesos de manufactura? ¿Cómo puedo alinear distribución con producción de una forma más eficiente y tener menos tiempos y menos costos? Lo importante otra vez es la pregunta y el indicador que tú quieres mejorar con la inteligencia artificial. Uno, toma históricos. Siempre vamos a ir por históricos a la gran base de datos y al gran closet de información que está en sistemas. Tomamos históricos de producción, de insumos, de almacenaje, de rotación, toda la información que tenemos en 1, 2, 5, 10 años para meterla en un modelo matemático de inteligencia artificial. Dos, identificar estacionalidad de producto terminado contra insumo. Si yo puedo saber el almacén de producto terminado, qué tan lleno está y con qué tipo de producto, y también sé cuáles son los insumos que yo estoy utilizando para alimentar mi línea de producción, entonces puedo optimizar las entradas con respecto a las salidas y eficientar mis costos financieros, por poner un ejemplo, mis costos de inventario, mis costos de producción, porque a lo mejor estamos produciendo productos que ventas no está logrando colocar porque el mercado no los requiere. Proyecta inventarios y producto terminado contra compra de tus clientes. Genera un proceso de inteligente de logística y almacenaje, distribución basado en inteligencia artificial y estadística. Toma la nueva información que salga de todo este proceso y retroalimenta nuevamente. Vámonos por otra industria. Vamos a hablar de inteligencia artificial en hospitality. ¿Qué significa? Pues estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de aerolíneas, probablemente pueda entrar aquí. Maximizar ingresos con los mismos inventarios, número de cuartos. Imagínate este problemón. Cada vez que se levanta un avión, los, eh, los, eh, los asientos vacíos es inventario caduco. ¿Qué significa? Que si tú tienes un inventario, si tú tienes un asiento que no vendiste, no lo vas a poder vender mañana o incluso después del vuelo, porque el vuelo ya se fue. El inventario caducó en el momento en que se cierra la puerta. Una habitación que no llenaste hoy
no la vas a poder llenar mañana porque ya se cerró. Lo mismo sucede con Uber, por ejemplo, con las aplicaciones de coche. Un minuto que esté sin moverse y sin cliente es un minuto que perdiste dinero. Entonces, cuando hablamos de hospitality, estamos hablando de cómo maximizar los ingresos con respecto a inventarios finitos y que no se pueden vender mañana. ¿Cómo puedo maximizar la ocupación en un negocio de hospitality? ¿Cómo puedo hacer que mis clientes se sientan mejor atendidos? Entonces, nuevamente, nos vamos a históricos de clientes, de visitas, de tarifas, de consumos. Lo cruzamos con calendarios de vacaciones y días festivos, por poner otro ejemplo distinto a los que hemos manejado anteriormente en los otros dos casos, ¿sí? Imagina que yo los cruzo con respecto a Semana Santa, con respecto a fines de semana, y de repente me doy cuenta de que los fines de semana efectivamente pues no empiezan desde el viernes, empiezan desde el sábado y el domingo, lo cual quiere decir que la noche del viernes la estoy perdiendo en un inventario que caducó. ¿Qué pasa si yo con eso empiezo a identificar estacionalidades y proyectamos expectativas de clientes desarrollando un modelo de inteligencia de tarifas? Yo puedo cobrar entonces un precio más bajo para incentivar el viernes y que no se me quede la habitación vacía, aunque cobre yo poco, pero cobro algo con margen y es mejor que tenerla vacía y no cobrar nada. Y entonces tener una identificación. ¿Cuál es ese precio? ¿Cuáles son esos días? ¿Cuáles son esos destinos que no están teniendo ese viernes adicional? Cruzamos con un sistema de finanzas, cobranza, facturación, ingresos. ¿Para qué? Para obtener curvas de oferta y demanda. Tomar nueva información resultante de una corrida de este modelo y retroalimentamos nuevamente. Todas las industrias pueden verse beneficiadas con este tipo de iniciativas de inteligencia artificial. Lo mismo sucede con inteligencia artificial en el gobierno. El gobierno es enorme, el gobierno tiene pero tantas iniciativas que sería imposible poner un ejemplo genérico. Lo que sí sabemos es que lo que el gobierno quiere es obtener un mayor beneficio del presupuesto. Ese es el objetivo del gobierno, ser más eficiente con menor dinero. ¿Por qué? Porque el dinero nunca va a alcanzar y nunca va a ser suficiente para todo. Así es que lo que necesitamos es cómo obtener mayor beneficio del presupuesto, cómo darle seguimiento a los resultados de una forma más eficiente, pero sobre todo cómo maximizar el beneficio al mayor número de ciudadanos. ¿Sí? Yo tengo 1 o 5 o 10 dólares o pesos y lo que necesito es que ese dinero me rinda más para un beneficio a un mayor número de ciudadanos. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tal identificar el número de personas que requerirán un servicio público, así como su localización geográfica? Si yo logro identificar, por ejemplo, otra vez, de mis sistemas históricos, de dónde se encuentra una gran cantidad de población, clientes, con ciertos requerimientos de mercado y yo puedo identificar un servicio o producto que yo debo ofrecerles para que ellos incrementen su bienestar, entonces vamos a maximizar el presupuesto. Es decir, donde hay más personas que puedan requerir una escuela para que yo invierta en ello. El problema de la inteligencia artificial es identificar, por ejemplo, el presupuesto requerido para una obra o servicio. ¿Qué me conviene más? ¿Una gran población con una gran obra o pequeñas poblaciones con obras más pequeñas? Es decir, si yo en lugar de poner una gran universidad enorme en la Ciudad de México, donde la población es enorme, ¿qué tal si yo pongo 20 escuelas en poblaciones más pequeñas? 20 poblaciones. Ese modelo, ese problema se puede modelar de diferentes formas a través de la inteligencia artificial para obtener el mayor beneficio con el menor presupuesto. Proyectamos cifras de beneficio a un corto, mediano, largo plazo. Puedo yo ver cómo va a ir creciendo la población o cómo se va a ir moviendo la población, porque yo necesito hacer una planeación a 10 años, cosa que no se hace en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el cortoplacismo. Maximizar el beneficio al mayor número de ciudadanos y cuando tengamos esa información, la retroalimentamos. Estamos hablando de educación aquí, pero también debemos imaginarnos que podemos hablar de otro tipo de cosas como
servicios de salud. Necesitamos un hospital para 4 o 5 poblaciones. ¿Dónde debemos ponerlo? ¿Dónde se minimizan los traslados y las distancias para que una clínica de salud sea de mayor beneficio para el mayor número de personas? ¿Debe hacerse una clínica o deben hacerse varias microclínicas? ¿Cómo se va a comportar la logística de los medicamentos y de los doctores al trasladarse a cada una de esas comunidades? Todo este tipo de problemas, estamos hablando de iniciativas de maximizar, minimizar y optimizar. Vayamos al siguiente punto, que es inteligencia artificial en la educación. Y la educación es uno de las iniciativas que probablemente están más caducas en todo lo que es, ya no digamos en los países de Latinoamérica, sino en el mundo. ¿Cómo obtener mayor beneficio del presupuesto educativo? ¿Cómo doy seguimiento a resultados de una forma más eficiente? ¿Cómo maximizar el beneficio al mayor número de ciudadanos o de estudiantes? Y aquí el gran problema es que todo el beneficio se basa en calificaciones. Y tal vez ese es un modelo obsoleto que alguien que sepa de educación profunda nos pueda definir. Pero ¿qué tal si identificamos el tipo de alumnos que hay en una institución basado en velocidad de aprendizaje, intereses y talento? No tanto, y repito, no tanto en calificaciones. ¿Por qué? Porque si no vamos a generar modelos educativos basados en los alumnos que obtienen solamente un 8, 9 o 10, porque son los alumnos modelo que nos interesa. Si bajamos el nivel a ellos, entonces el nivel escolar va a bajar, por lo tanto, debemos tener una aspiración a ese nivel. ¿Qué sigue? Que la gran campana se encuentra probablemente entre los 8, 7 y 6. El volumen está ahí. Entonces yo lo que tengo que generar es un modelo educativo precisamente para esas personas. En realidad, para los que están en medio de la campana, que es el volumen máximo. Si yo logro obtener un modelo educativo para esa campana, entonces voy a maximizar, pues más o menos, la totalidad del presupuesto en educación. ¿Qué quiere decir? Que los que estén más a 8, 9 y 10, entonces tendrán que hacer un sobreesfuerzo en buscar mayor conocimiento y mayor información de fuentes que no tiene el programa. Y los que están por debajo, lo siento, se van a rezagar. ¿Qué propone el modelo de inteligencia artificial? Identificar los alumnos en base a su velocidad de aprendizaje, intereses y talentos. Es decir, identificar el tipo de avance y rezago que existen en las pruebas, que existen en el aprendizaje y cruzarlo con pruebas, calificaciones, ahora sí. Y sobre todo, crear un programa basado en personalidad y carácter. Es decir, no hacer un programa para la media de la campana, sino hacer un programa personalizado para cada una de las personas y estudiantes. Si son 1,000 programas. Si son 10,000 programas. Si son 8 millones, 8 millones de programas distintos porque tiene que ser adecuado a la personalidad del alumno, en base a sus intereses y en base a sus talentos. Una persona que no tiene un talento para las matemáticas debe tener lo básico para las matemáticas, pero debe tener una mayor eh, enfoque en lo que son sus talentos, si son deportivos, si son académicos, si son literarios, si son de ciencias. Entonces, la inteligencia artificial será capaz de desarrollar un modelo educativo específico. Nuevamente, pasamos a una generación por ese modelo. ¿Tendrá errores? Seguramente no será tan asertivo como el modelo de retail que vimos anteriormente. Así es que de ese 70% de asertividad, volvemos a retroalimentar la información para que la siguiente iteración se incremente en un 80 y después en un 90, 95, 97, 98, 99.99 y así obtengamos un modelo sumamente efectivo. Esos son cuatro o cinco de las iniciativas, cinco, perdón, de las iniciativas que se me ocurren en diferentes sectores. Todos los sectores tienen casos de éxito, todas las iniciativas, todas las industrias. Por supuesto, las ONGs tienen iniciativas de este tipo para maximizar sus ingresos y sus costos a sus clientes. Lo que es importante en este momento es
saber otra vez, en un modelo parecido al de la pirámide que vimos con anterioridad, cómo podemos desarrollar esa inteligencia poco a poco. Este es el modelo de inteligencia de analítica, de reporte de datos que podemos analizar sobre las iniciativas. Empecemos desde el punto más bajo en la toma de decisiones. Reportes estándar. Los reportes estándar típicamente son los que se generan eh, en las diferentes áreas para que el director o el gerente tome decisiones. Entonces se genera un reporte que son típicamente columnas y son típicamente renglones y que se entregan en una junta y entonces digan, hagan esto y no hagan esto y muévanse acá. Y es un reporte simplemente específico y preciso. El siguiente punto es empezar a generar más modelos de sabiduría, más que de sabiduría, de conocimiento, para generar reportes ad hoc. Los reportes ad hoc son cuando en esa junta empiezan a hacer preguntas más específicas. ¿Y qué pasa con tal? Y entonces el gerente va, hace otro análisis y entrega otro reporte mucho más específico. Se hacen queries and drill downs, lo cual incrementa un nivel adicional en la búsqueda de información, sobre todo en el desarrollo del modelo informativo. El query significa búscame tal dato, búscame tal información, entrégame tal reporte. El drill down es, ya que sé quiénes son mis mejores clientes, ya que sé cuántos son mis mejores clientes, dime quiénes son, dime dónde están, dime cuándo compran. Entonces, cuando yo hago un drill down es ir a un nivel de profundidad mucho mayor. Los sistemas de BI te permiten desarrollar ese modelo cuando tú tienes exceso de datos que estás incorporando. Alertas. ¿Qué pasa con las alertas? Cuando suceda algo, yo quiero que me avises. No importa la hora, pero cuando las ventas caigan al 80% del presupuesto esperado, necesito que me mandes un reporte, necesito que me avises, necesito que con un semáforo me digas algo anda mal, para entonces tomar decisiones antes de que acabe el mes. Las alertas son sumamente importantes porque son eh, la toma de decisión automática más simple. Es simplemente un relay o un switch. Si A, entonces B. Es muy simple y sencillo, pero no podemos dejar de ver la cantidad de organizaciones que no tienen ni siquiera esto. Cuando pasamos al estado azulillo, grisecillo, verdecillo, siguiente, ahí podemos ver algo de analítica e inteligencia artificial. Vamos a hacer un análisis estadístico, ¿sí? Aquí ya empezamos a hacer modelos matemáticos y por eso necesitamos a un actuario, a un matemático, a un físico químico, etcétera, para desarrollar este tipo de análisis en donde nos permitan generar eh, estadísticas más complejas, ¿sí? ¿Qué porcentajes, qué probabilidades hay de que suceda algo, ¿sí? El pronóstico y la exploración nos va a permitir saber cómo se van a comportar en un futuro los números, ¿sí? Algo típico es a 15 de mes o a 16, 18 de mes, la dirección va a querer saber cómo vamos a cerrar el mes. Por lo cual necesitamos hacer un pronóstico, necesitamos hacer una proyección, necesitamos identificar cómo va la curva de ventas para el final de mes. Esto, por supuesto, no se puede hacer en un mes y simplemente hacer una proyección simple y llana con una línea recta. Hay modelos matemáticos que te permitirán decir si la curva va ascendente o va descendente o si es una curva logarítmica o qué sé yo. Pero lo importante es saber eso. Y si nosotros modelamos con respecto a 3 meses anteriores, vamos a poder ver una tendencia. Si nosotros modelamos con respecto a mismo mes de años anteriores, vamos a poder ver una estacionalidad. Diferentes modelos basados en pronósticos de diferentes cuestiones. Modelado predictivo. ¿Qué tan probable es que algo suceda? ¿Sí? ¿Vas a comprar o no vas a comprar? ¿Un cliente va a comprar un producto o no? ¿Qué probabilidad hay? Yo voy a mandar únicamente una promoción a los clientes que con una probabilidad del 80% de compra, que es altísima, me van a comprar. Eso me va a ayudar a predecir el comportamiento de una persona basada en sus históricos. Y finalmente, optimización. ¿Qué es lo mejor que puede suceder hoy en día con la información y las decisiones que puedo desarrollar y tener? Así es que cuando yo tengo todas estas iniciativas, lo que va a suceder es
voy poco a poco a ir subiendo el nivel de inteligencia artificial que voy a desarrollar. Lo que sigue son modelos de toma de decisiones automáticas, en donde un machine learning te va a permitir mejorar el modelo y después tomar decisiones por sí mismo en base a lo que sucede. Lo importante es definir en qué punto de la escalera estamos, definir en dónde queremos estar, definir la capacidad que tenemos para poder llegar a ese punto donde queremos estar. Lo importante es definir si vamos de verdad a poder llegar a esas iniciativas en algún momento, si vamos a poder, ¿qué necesitamos sobre todo para llegar a cumplir con esos objetivos? Nos hace falta infraestructura, nos hace falta capital humano, nos hace falta más estrategia de negocio e involucramiento de la alta dirección, nos hace falta tiempo o presupuesto. Cuando nosotros logremos poder definir todo esto, vamos a poder generar un roadmap completo y específico en este ámbito. Así es que, conclusiones. La inteligencia artificial existe y es real, está al alcance de todos. Los negocios más exitosos utilizan indiscutiblemente inteligencia artificial en sus procesos. Lo importante de la utilización de la inteligencia artificial, y quiero que quede bien claro, es que vas a utilizarla para alejarte por completo de tu competencia. Te va a permitir no solo ser más inteligente, sino ser más rápido, tomar decisiones más asertivas, tomar mejores decisiones, más claras, más precisas y de una forma más automática. La inteligencia artificial te va a ayudar a rebasar a la competencia y a dejarlos atrás. Y si no, pregúntale a todas las tiendas que tradicionalmente existieron en retail y piensa dónde está comprando la mayor parte de la gente y sobre todo las nuevas generaciones, millennials y centennials, dónde están comprando sus audífonos. No están probablemente comprándolos en una tienda o en el centro comercial. Claro, seguramente los van y los compran ahí, pero cuando van con sus papás y cómprame esto, pero ellos compran en línea. Los nuevos compradores se encuentran en línea y Amazon lo tuvo muy claro desde el principio. Ellos son los que mejor lo han hecho. Y lo importante es eso. Los negocios más exitosos utilizan indiscutiblemente inteligencia artificial en sus procesos. Tres, no tomar ventaja de la inteligencia artificial en el siglo XXI es estar completamente al descubierto. Punto. Necesitamos todos entender y sobre todo la alta dirección y sobre todo si son de generaciones como la mía o más grandes, necesitan entender lo que es la inteligencia artificial y cómo incorporarla. Cuatro, el 80% de la estrategia de negocio, el 80% de la estrategia es negocio, el 20% es estrategia de tecnología. Tú puedes ir y comprar tecnología, no necesitas gran complicación. Es $1.000.000 que necesitas un cheque de tu jefe y lo pones y compras 1, 2, 5, 10 millones de dólares en equipo, software, infraestructura. Si no tienes una estrategia de negocio, no va a servir para nada. El 80% es una estrategia de negocio sólida. 5, es fácilmente escalable. Gatea, camina y corre. No necesitamos comernos el mundo a puños el primer día. Hay que hacer un proyecto sencillo, simple, empezar en las partes bajas de la pirámide o empezar en la parte baja de la escalera y después subir constantemente. ¿Qué sigue? Simplemente agradecerles por haber estado aquí. Yo soy Rodrigo Job. Cerebro de Silicio es mi podcast. Lo pueden encontrar en, eh, aquí, básicamente Spotify, Apple Podcast, en Himalaya, en cualquier plataforma de podcast. Entérense de una forma sencilla, entretenida, de cómo desarrollar un proyecto de inteligencia artificial. Cerebro de Silicio. Tengo otros podcasts, Me lo contó la noche, que son Cuentos Oscuros, Azul Chiclamino, que es información sobre ciencia, política, economía, religión, de mil cosas, de una forma divertida y sarcástica. Pero lo importante es Cerebro de Silicio en este momento para que tomen decisiones de negocio en tecnología. ¿Dónde me pueden localizar? En Instagram, Rodrigo-Job, en Twitter, Rodrigo-Job, en Facebook, Rodrigo-Job.mx y rodrigojob@azulchiclamino.com. Pero por supuesto, síganme en cerebrodesilicio.com. Ahí está el transcript de todos los episodios para que puedan leerlo, revisar, analizar ligas y referencias que siempre pongo. Y así es que ahí es donde nos vamos a ver
próximamente. Les agradezco mucho la visita y no dejen de seguir Cerebro de Silicio, insisto. Ahí va a haber cada 15 días información interesante, divertida, entretenida y seguramente algo nuevo que no conoces. Y si ya lo conoces, pues entonces síguelo oyendo porque es muy interesante y entonces hazlo una referencia a alguien más y invita a tus amigos a que lo escuchen. Así funciona el mundo del podcast y les agradezco muchísimo la visita. Gracias.